Generalmente es algo que hablamos a nivel industrial, ¿sí? De niveles de grandes empresas, pero está bueno mencionarlo lo que es en el cuidado del hogar, sobre todo porque un 40% de todas las enfermedades que se producen transmitidas por los alimentos son en el hogar, ¿sí? Entonces, quisimos presentarles esto para que, bueno, además que nuestra alimentación sea saludable, también sea segura, ¿sí? Bueno, ¿qué son las BPM? Las BPM son herramientas básicas para la obtención de alimentos que sean seguros para el consumo humano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no estén contaminados ni por microorganismos ni por ningún elemento extraño que pueda dañar nuestra salud, ¿sí? Y se centraliza en dos grandes momentos, ¿sí? Por un lado es la higiene, ¿sí? Y por otro es las formas de manipulación de estos alimentos, ¿estamos? Como dije antes, la alimentación, además de ser saludable, que es todo lo que ustedes han estado hablando este tiempo, ¿sí? De cuánto tengo que comer, cómo lo debo comer, cuánta actividad física tengo que hacer, ¿sí? Además de todos esos temas que estuvieron hablando, también está bueno remarcar que una alimentación debe ser segura, ¿sí? A nivel de inocuidad de los alimentos, ¿sí? Nosotros cuando realizamos la compra de los alimentos y tenemos el primer contacto con ellos, pasamos a ser manipuladores de los mismos, ¿sí? Y ahí empieza toda una cadena, ¿sí?, de procesos que nos pueden llevar a o contaminar el alimento o llevarlo de forma segura a nuestro consumo, ¿sí? El primer contacto que tenemos es cuando lo compramos, ¿sí? Otro momento crítico es el traslado de esos alimentos a casa, ¿sí? Cuando llego a mi casa, ¿qué hago con esos alimentos? Limpio las bolsas, no las limpio, los guardo así como están, no los guardo así como están, ¿sí? Cuando los preparo, otro momento crítico, la cocción, que es uno de los momentos más críticos, ¿sí? Y por último, cuando lo ingiero, ¿sí? Cuando llega el momento de comer, ¿estamos? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en esta clase es ver todos los cuidados, desde que lo compro hasta que lo llevo a mi mesa, ¿tá? Para la compra de los alimentos, ¿sí? Siempre recomendamos los nutricionistas planificar nuestra compra, ¿sí? Sobre todo para ver qué alimentos voy a comer, que sean saludables, ¿sí? Yo hoy les vengo a agregar una tarea más a ese proceso de elegir qué alimentos voy a comprar, ¿sí? Primero que nada, hago una lista, que ya van a ver en el material que les vamos a enviar, tienen un anexo donde van a tener un ejemplo de la lista que yo ahora les voy a contar, para que lo puedan llevar a la práctica, ¿sí? Primero que nada hay que anotar qué alimentos necesito, ¿sí? Qué alimentos voy a comprar y qué necesito en mi casa, ¿sí? Por último, después voy a anotar y determinar qué voy a comprar, cómo lo voy a comprar y dónde lo voy a comprar, ¿sí? Si voy a comprar todo en el supermercado, si voy a hacer compras en diferentes lugares, en la carnicería, en la verdulería, en la dietética por separado, ¿sí? Está bueno saber cómo voy a comprar esos alimentos y dónde. Y por último, hacer un itinerario de las compras, ¿sí? Es decir, por dónde empiezo y dónde termino mis compras, ¿vamos? ¿Por qué es importante hacer este itinerario de compras, ¿sí? Porque los alimentos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los que requieren refrigeración y por otro lado, los que no la requieren, ¿sí? ¿A qué se debe esto? A que los alimentos que requieren refrigeración, ¿sí? Si yo los compro al principio, por ejemplo, yo tengo que ir a 3 lugares, ¿no? Carnicería, verdulería y dietética, no puedo ir al primero a la carnicería, ¿sí? Esto es porque los alimentos que yo compré ahí necesitan refrigeración, ¿sí? Si yo después demoro 2 horas en llegar a casa, son 2 horas que esos alimentos perdieron frío, ¿sí? Y no es recomendable, sobre todo porque todos los microorganismos lo que necesitan es tiempo y temperatura adecuada para reproducirse, ¿sí? Yo dejo la carne en el auto a 20 grados centígrados, ¿sí? Durante 2 horas, y eso es ideal para que se reproduzcan todo tipo de microorganismos, ¿sí? Entonces voy a planificar mis compras dependiendo este criterio, ¿estamos? Igual en el supermercado, yo entro al súper, lo primero que pongo en mi carrito son todos aquellos alimentos que no van en la heladera, y por último los que sí, ¿estamos? Entonces primero guardo arroz, cereales, las frutas y las verduras, ¿sí? Agua si tengo que comprar agua, ¿sí? Y por último voy y elijo qué carne voy a comprar, qué huevos voy a llevar y qué lácteos, ¿sí? Siempre es importante respetar esto, ¿estamos? Por cuestiones de temperatura y conservación de los alimentos, ¿sí? Igual que a la hora de elegir los productos que voy a comprar en el súper, me tengo que fijar que sus envases estén sanos, ¿sí? Si elijo productos enlatados que no estén rotos, ¿sí? Que todo esté en condiciones. Si yo voy a elegir algo que esté en el heladera y cuando lo toco está a temperatura que al simple tacto me doy cuenta que no está frío,
elijo otros, ¿sí? Los que están al fondo siempre, generalmente, están con mejor temperatura que los que se encuentran primero, ¿sí? Son todos cuidados que hay que tener en el momento en que voy a comprar, ¿sí? Por eso es importante determinar cómo y cuándo lo hago para saber por dónde empiezo. Bueno, por otro lado, yo llegué a casa, ¿sí? Puse los alimentos, los compré primero las verduras, después fui a la carnicería, guardé todo en el auto y me fui derecho a casa, ¿sí? ¿Qué hago cuando llego? Primero que nada, y lo que hemos aprendido en esta pandemia me parece que es que no nos lavamos las manos lo suficiente, entonces es importante remarcar que llego a casa y lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver cómo es la forma correcta de lavarse las manos, que no es solamente un poco de agua y jabón, ¿sí? Hay que lavárselas bien, ¿estamos? Por otro lado, la desinfección de bolsas, ¿sí? Esto es también un poco de criterio, porque se habló de no desinfectar las bolsas, ¿sí? Desinfectar las bolsas, ¿sí? ¿Cómo nos manejamos con esto? Lo ideal es desinfectarlas, ¿sí? Es por ahí un trabajo extra que tenemos que agregar a nuestra rutina, ¿sí? No solamente en esta época de pandemia y con todo lo que estamos viviendo, sino que es algo que deberíamos hacer siempre, porque en la calle podemos traer muchas cosas, ¿sí? Lo ideal es prevenir y cuidarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo un rociador, tengo algún tarrito donde yo pueda, como un spray, ¿sí? Y pongo solución de alcohol o solución de lavandina, ¿sí? Ya más al final de la clase les voy a mostrar cómo se diluye correctamente estos productos. Lo que hago es rociar las bolsas y dejarlas reposar durante 5 minutos, ¿sí? No tengo rociador con spray, no hay problema, se puede usar un papel de cocina, un papel tisú, lo mojo con alcohol o con lavandina y se lo paso a las bolsas, ¿sí? Y las dejo reposar 5 minutos antes de empezar a guardarlas. Bueno, ya desinfecté, ya dejé descansar mis bolsas, ¿sí? Y ahora tengo que almacenarlas, ¿sí? Guardar esos alimentos en las despensas de casa, ¿sí? Antes de empezar, es importante tener en cuenta algunas cosas, ¿sí? Todos los envases que sean innecesarios, lo ideal es eliminarlos y reemplazarlos por algunos que tengamos en casa, ¿sí? Por ejemplo, las carnes que vienen en bandejas, que vienen envueltas en papel film, lo ideal es sacarlas de ahí y guardarlas con separadores adentro de un tupper o adentro de un recipiente que nosotros usemos para almacenar esos alimentos, ¿sí? Los que no se puedan desechar, los vuelvo a rociar con el alcohol o con la lavandina, o los limpio con un papel tisú, ¿sí? Es importante rotular los alimentos, ¿sí? Que sería bien grande la fecha de vencimiento, qué alimento es, cuánto de ese alimento hay, ¿sí? Por ejemplo, yo fui a la carnicería, compré 1 kilo de bifes, ¿sí? Entonces pongo la fecha en que lo compré, cuándo lo guardé en la heladera, o cuándo lo frisé, por ejemplo, pongo qué alimento es, bifes de carne, 6 bifes igual a 1 kilo, ¿sí? Que quede todo en el rótulo, cosa de que yo lo vea y se puede identificar de forma rápida qué alimento es, ¿sí? Y por último, limpiar y desinfectar frutas y verduras, ¿sí? Esto va a estar bien explicado en el apunte, pero se los voy a decir ahora, para que ya vayan sabiendo, ¿sí? Pero después lo van a tener bien detallado cuando lean el material, ¿sí? Como primera medida, en la bacha de la cocina, abro el agua y limpio las frutas y las verduras, ¿sí? Saco toda suciedad, tierra, todo lo que tenga la verdura que lo pueda sacar con las manos, ¿sí? Las limpio bien, las dejo sobre la mesa, ¿sí? Una vez que hice eso, pongo agua hirviendo en la bacha, la lleno bien, y dejo que el agua fluya y se vaya, ¿sí? Una vez que se fue todo el agua, vuelvo, rocío la bacha con lavandina o con alcohol, si legal es lavandina. Cuando se seca, colocamos agua fría y colocamos todas las verduras adentro, ¿sí? Y unas gotitas de lavandina para diluirla. Ya después eso lo vemos al final cómo es la dilución, y lo dejamos reposar entre 15 y 10 minutos, ¿sí? Cuando se termina de hacer eso, hacemos la bacha, sacamos el agua, digamos, limpiamos las verduras, las guardamos en la heladera, ¿sí? Súper importante este proceso, porque las frutas y las verduras generalmente las comemos crudas, ¿sí? Y las comemos con cáscara. Entonces, si yo la manzana la compré en el mercado, la traje a mi casa, y está sucia, hay que limpiarla, ¿sí? Más allá de que con agua o lo que fuera el momento de comerla, lo ideal es limpiarlas bien, ¿sí? Entonces, la limpio y la guardo limpia en la heladera. Si yo la guardo sucia, se me contamina todo lo que está en la heladera, ¿sí? Es súper importante. Bueno, al momento de almacenar los alimentos, los volvemos a dividir en 2 grupos, ¿sí? Los perecederos y los no perecederos, ¿sí?
¿Por qué lo divido de esta forma? Porque unos requieren refrigeración y los otros no, ¿sí? Los perecederos tienen una descomposición más rápida y fácil, ¿sí? Son más sensibles a lo que es la temperatura y la humedad, y requieren una temperatura siempre menor a 5 grados, ¿sí? Mientras que los otros, a temperatura ambiente, se pueden conservar. Por ende, unos van a la heladera, otros van a la despensa o el almacén en casa, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los alimentos perecederos? Son todos aquellos que, como dije, son sensibles a lo que es la temperatura y la humedad, ¿sí? Carnes, embutidos, huevos, lácteos. Las frutas y las verduras están ahí, ¿sí? Pueden estar afuera de la heladera, mejor se conservan, mejor están adentro, ¿sí? Y las comidas que están listas para consumir, ¿sí? Si yo preparo unos fideos que por sí solos pueden estar fuera de la heladera, pero yo los cociné y les puse salsa, pasan a ser alimentos que requieren sí o sí refrigeración, ¿sí? Entonces los tengo que conservar, o refrigerados a 5 grados centígrados o menos, o congelados a menos 18 grados centígrados, ¿sí? Que es la temperatura del freezer. Bueno, este método de conservación puede ser refrigerado o congelado, como estuvimos hablando, ¿sí? Refrigerado, un alimento me va a durar entre 2 y 5 días, y congelado, más de 6 meses, ¿sí? Hasta 6 meses, perdón, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque si yo fui y compré alimentos, ¿no? Compré carne, y sé que la voy a consumir compré carne para 10 días, ¿sí? Yo sé que no lo puedo guardar en la heladera porque me dura solo 5 días, ¿sí? Entonces voy a necesitar ese alimento, llevarlo al freezer, ¿ah? Entonces es importante que sepamos estos tiempos para saber dónde guardo cada cosa, ¿sí? Para mantener adecuada la temperatura de la heladera, que es súper importante, y se modifica bastante fácil, aunque no lo queramos, hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿sí? Primero es evitar abrir la heladera todo el tiempo, ¿sí? Generalmente estamos aburridos, vamos a la cocina, abrimos la heladera a ver qué hay, ¿sí? Miramos, capaz no comemos nada, pero todo el tiempo vamos y abrimos la heladera, ¿sí? Bueno, eso hay que evitarlo, ¿sí? No solamente porque nos tentamos y comemos cualquier cosa, sino porque la heladera va a entrar temperatura de afuera y le va a costar llegar a mantener esos 5 grados, ¿sí? Por otro lado, es la sobrecarga de la heladera. Si yo guardo muchos productos, más de los que debería, la temperatura nunca va a ser la ideal, ¿sí? Le va a costar refrigerar todos los alimentos. Y por otro lado, es acomodar los alimentos espaciados entre sí. Si están todos amontonados, no puede circular aire, la temperatura no va a ser la adecuada, ¿sí? Y, que es súper importante, es no guardar alimentos que estén calientes. Si yo saco una carne del horno, no la puedo meter así en la heladera, porque, por un lado, la temperatura va a subir, y el motor de la heladera le va a costar bajar esa temperatura. Entonces, se me pierde la temperatura de todos los alimentos, y probablemente la heladera se rompa. Entonces lo ideal es no guardar alimentos que estén calientes, ¿sí? Siempre esperar que estén en temperatura ambiente aunque sea, y recién ahí los guardamos en la heladera, ¿sí? ¿Cómo organizar la heladera? Es muy importante, porque hay mucho riesgo de que se contaminen los alimentos entre sí, ¿sí? Entonces, hay que prestar atención a cómo lo organizamos, ¿tá? Por un lado, en el congelador o en el freezer, yo recomiendo que guarden todas las carnes y alimentos que, como dijimos, necesitamos que duren más de 5 días, ¿sí? Entonces, almaceno todo con su respectivo rótulo, porque sobre todo las carnes, cuando se congelan es difícil reconocerlas y diferenciarlas, entonces está bueno que yo sepa qué cantidad tengo guardado, desde cuándo lo guardé, y qué es ese alimento, ¿sí? Entonces tiene que estar todo bien rotulado y organizado, ¿sí? Por otro lado, se recomienda guardar todo lo que son los alimentos ya preparados o listos para consumir en la parte superior de la heladera, ¿sí? Debajo de esos, guardar lo que son los lácteos, ¿sí? Y los huevos son bastante controversiales, ¿sí? A mí personalmente me gusta que estén guardados dentro de la heladera. No hay que limpiarlos antes, sino hay que limpiarlos cuando los consumimos. Entonces los guardamos en un recipiente que queden cerrados, ¿sí? Que esa basurita que puede llegar a tener el huevo no salga, ¿sí? Para toda la heladera, sino que quede en ese tupper, y lo guardamos bien, ¿sí? Muchas heladeras traen para poner el lugar en las puertas, ¿sí? A mí personalmente me da la sensación de que en las puertas pierden temperatura, ¿sí? Porque es el lugar donde menor temperatura hay. Entonces, prefiero que estén guardados, ¿sí? Adentro de la heladera, ¿sí? Debajo de esos alimentos está bueno almacenar todo lo que es crudo, ¿sí? ¿Por qué? Si yo tengo un plato, un recipiente con pescado, ¿sí? Y líquido de esos pescados se derrama, ¿sí? Si yo lo tengo arriba de la heladera, se me contamina todo lo que tengo para abajo, ¿sí? En cambio, si está al final, no pasa nada, ¿estamos?
y en los cajones de abajo que vayan todo lo que es frutas y verduras, ¿sí? En la puerta guardo los aderezos, guardo los condimentos y guardo todo lo que es las bebidas, ¿sí? Bueno. Ya eso con los alimentos perecederos, ¿sí? Los no perecederos o semiperecederos, ¿cuáles son? El arroz, los cereales, legumbres, frutas secas, panificados, infusiones, ¿sí? Todo lo que no necesita refrigeración, ¿sí? Pero también es importante prestar atención a cómo los almacenamos. Por un lado, está bueno que el lugar sea un lugar seco, ¿sí? Fresco y que esté bien ventilado, ¿sí? Y hay que protegerlo del calor también, del calor excesivo, ¿sí? Del rayo directo del sol, ¿sí? De la humedad y sobre todo los insectos y roedores, ¿sí? Son lugares que son más propensos a ese tipo de contaminación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, para almacenar los alimentos es importante que todos los que yo uso con mayor frecuencia y que los uso a la hora de cocinar, ¿sí? Estén al alcance, ¿sí? Aquellos que uso una vez cada tanto sí pueden estar más atrás, pero que sean fáciles de encontrar los que uso habitualmente, ¿sí? Que estén alejados de la pared y del suelo, ¿sí? Sobre todo si tenemos alguna habitación destinada al almacenamiento de alimentos, ¿sí? Con estantes y demás, que estén a 20 centímetros del suelo y que estén despegados de la pared, ¿sí? Hay que evitar apilarlos y juntar mucho peso juntos, ¿sí? Sino que lo ideal es que estén espaciados entre sí también, ¿sí? Sectorizar los lugares, no guardar todos juntos, sino que si tengo fideos, almaceno todos los fideos juntos, todas las latas juntas, todas las galletas juntas, ¿sí? Todo por separado, y todo con rótulos, ¿sí? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, de que va todo rotulado, ¿estamos? Hay que mantener obviamente la limpieza, ¿sí? A cada tanto que salga todo, volver a limpiar, fumigar, ¿sí? Sobre todo por gorgojos y hormigas, que son los insectos que más suelen atacar este tipo de alimentos, ¿sí? Hay que controlar el deterioro de los envases, ¿sí? Que no estén rotos, porque si un envase está abierto, es propenso a la contaminación, ¿sí? Entonces lo ideal es que esté cerrado, o que saquemos, por ejemplo, harina, la saquemos de su envase y la pongamos en frascos, ¿sí? Que todo esté bien sano y limpio, ¿estamos? La temperatura lo ideal es que sea de 20 grados centígrados aproximadamente, que es una temperatura ambiente, y hay que impedir que entre la luz del sol, ¿sí? Sobre todo por los aceites que son muy sensibles a la luz solar y se oxidan, ¿sí? Que se oxida un aceite significa que va a perder sus propiedades, ¿tá? Entonces, generalmente ya vienen en botellas de vidrio, botellas opacas, ¿sí? Para evitar esto, pero está bueno también desde casa tener este cuidado, ¿sí? Bueno, el momento más crítico a mi parecer, ¿sí? Ya vimos cuando lo compro, ya vimos cuando llego a casa, ya vimos cómo lo almaceno, ¿sí? Vimos que los riesgos son fáciles de evitar, ¿estamos? Pero el momento más crítico es cuando los preparamos, ¿sí? Porque tenemos todo junto arriba de la mesa de casa, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué cuidados tenemos que tener? ¿Sí? Evitar la contaminación, ¿sí? ¿Qué es la contaminación? Es el contacto de cualquier microorganismo con el alimento que yo voy a comer, ¿sí? Entonces eso hay que evitarlo al máximo, ¿sí? Porque hay algunos que se pueden eliminar con la cocción, pero hay muchos alimentos que comemos sin cocinarlos, ¿sí? Entonces hay que evitar. Hay distintos tipos de contaminación, si leen sobre este tema hay muchísimos tipos, ¿sí? Yo acá traje los más comunes y los que más se pueden ver acá en casa, ¿sí? Porque hay contaminaciones que son, bueno, reguladas por las empresas de qué envases usar, qué envases no usar, ¿sí? Pero yo traje los más típicos que nos podamos encontrar en casa, ¿sí? Por un lado, la contaminación directa, que bueno, la imagen es bastante obvia, ¿sí? Es el contacto de un alimento, generalmente que está crudo, que puede estar contaminado, ¿sí? O algún alimento que está contaminado, con otro alimento, ¿sí? Que puede ser que lo comamos crudo, como en el caso de la sandía, o puede ser que lo vayamos a cocinar, ¿sí? Pero la contaminación es eso, el paso de microorganismos de un alimento al otro, ¿sí? Eso hay que evitarlo, una forma de evitarlo es como yo les contaba, ¿sí? Almacenar todo en tuppers para cada alimento, espaciados entre sí, cada uno con su envase, ¿sí? Todo que esté limpio, ¿sí? Si no, se produce este tipo de contaminación, que es la más fácil de evitar, ¿sí? Pero es una de las más peligrosas. Por otro lado, la contaminación cruzada, ¿sí? Aunque no creamos, es muy común que cuando estemos cocinando nos equivoquemos y usemos el mismo cuchillo para cortar la carne y para cortar una hortaliza, ¿sí? Entonces está bueno tener mucho cuidado, ¿sí? Usar tablas que estén identificadas solamente para cortar carne, tablas que estén identificadas solo para las verduras, tablas para las frutas,
¿sí? Vienen muchas de distintos colores, que está bueno para diferenciarlas, o con distintas formas, ¿sí? Siempre es preferible que usemos tablas de plástico y no de madera, ¿sí? Las de madera son más difíciles de limpiar, ¿sí? Absorben más humedad, ¿sí? Entonces siempre las de plástico son mejor, y tenerlas separadas, ¿sí? A la hora de cocinar, saco la tabla y el cuchillo para la carne, saco la tabla y el cuchillo para las verduras, ¿sí? No tocar con los mismos utensilios, o, en su defecto, lavarlos y seguir cocinando, ¿sí? Esa es la contaminación cruzada. Yo, por ejemplo, con un cuchillo corto carne, ¿sí? En la carne hay Escherichia coli, que es una bacteria muy común en lo que es la carne de vaca, y después con ese cuchillo corté lechuga por una ensalada. Esa lechuga va a estar contaminada, ¿sí? No porque en la lechuga en sí haya ese tipo de bacterias, sino porque la trasladé de un alimento al otro, ¿sí? Entonces es súper importante tener cuidado. Y esta, ¿sí?, que es la contaminación del manipulador, ¿sí?, que es con la que más cuidado tenemos que tener también, es la forma de evitarla, lavarse las manos, ¿sí? Manipulo un alimento, me lavo las manos. Manipulo otro alimento, me vuelvo a lavar las manos, ¿sí? Porque si yo toco un alimento que está contaminado y sigo cocinando, contamino toda la comida, ¿sí? Acá, bueno, la imagen es bastante clara, que tocamos pollo, nos contaminamos las manos con salmonela, por ejemplo, ¿sí? Después toco un tomate y hago el sándwich, y todo el sándwich está contaminado. Yo lo como y se produce sí o sí una gastroenteritis, ¿sí? Entonces lo ideal es evitarlo, ¿sí? Me lavo constantemente las manos. Bueno, las principales fuentes de contaminación fueron más o menos las que estuvimos hablando, ¿sí? Tenemos las del medio ambiente, el agua, súper importante que sea agua potable la que estemos usando, ¿sí? La tierra, sobre todo la que están los vegetales que no lavamos bien, y el aire, ¿sí? Muchos insectos y microorganismos viajan a través del aire y se pueden posar en nuestros alimentos, ¿sí? Las plagas, el control de plagas, como dije, sobre todo en las partes donde almacenamos, ¿sí? Despensas y lugares destinados al almacenamiento de comida, ¿sí? Los utensilios y la higiene de la cocina es súper importante, tener todo bien limpio a la hora de cocinar, ¿sí? Tener la basura apartada del lugar donde preparamos los alimentos, porque es muy común que tengamos el tachito de la basura ahí cerca de donde cocinamos. Está bueno que eso esté bien cerrado, bien lejos, ¿sí? El propio alimento es una fuente de contaminación también. Como dijimos, hay alimentos que tienen bacterias, ¿sí? Que ya cuando los cocinos se van, pero si ese alimento toca a otro que yo como crudo, se va a contaminar, ¿sí? Y el manipulador, que somos uno de los principales contaminantes también. Si estamos enfermos, puedo transmitir esa enfermedad a través del alimento, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, hepatitis, no me lavé las manos, y después fue al alimento y se contaminó todo, ¿sí? Entonces está bueno el manipulador primero esté sano a la hora de cocinar, y después el lavado de manos es súper importante, ¿sí? Sí. Bueno, para evitar la contaminación, como dijimos, lavado de manos, la limpieza de la cocina y los utensilios, separar todos los alimentos crudos de los cocidos, descongelar los alimentos de forma segura, cocinar completamente, mantener los alimentos a temperatura adecuada, ¿sí? Cada uno donde tiene que ir, y el uso de agua potable, ¿sí? Bueno, lavado de manos. El lavado de manos es un proceso que es rápido, tiene que durar entre 40 segundos y 60 segundos, pero así todo, si hacemos la prueba y contamos, nos lavamos las manos en mucho menos tiempo, entonces no están del todo limpias, ¿sí? ¿Cómo lavarnos las manos aunque parezca sonso? ¿Sí? Lo vamos a explicar. Primero me tengo que poner jabón en las manos, me mojo las manos, y afuera del agua me las empiezo a limpiar, ¿sí? Me limpio bien las palmas, me limpio entre los dedos, me limpio bien los pulgares, ¿sí? Me limpio la palma de la mano y la otra parte, ¿sí? Me limpio bien las manos. Una vez que ya me puse bien jabón y me limpié bien, enjuago, ¿sí? Cuando cierro la canilla, es importante que cerremos con otro alimento que no sean nuestras manos, ¿sí? O agarro un pedacito de papel de cocina y cierro con eso, ¿sí? Porque si yo levanté la canilla con la mano sucia, me lavé las manos y le cerré con la mano, me las volví a ensuciar, ¿sí? No tiene sentido. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿sí? Siempre cerrarlo con algo que no sea en contacto directo de nuestras manos, ¿sí? Y si tengo alcohol en gel o algo para desinfectarlas, también está bueno colocarlo una vez que terminamos de lavar, ¿sí? Bien. Para la limpieza de la cocina y los utensilios, ¿sí? Hay que aclarar dos cosas, ¿sí? Limpiar es cuando uso agua y jabón, desinfecto cuando uso lavandina o alcohol diluido, ¿sí? Entonces, primero limpio la mesada con jabón, ¿sí? Con un trapito limpio bien, seco, y con un spray puedo
rociar con alcohol y lavandina, ¿sí? Eso me ayuda a desinfectar, ¿sí? Lo mismo con los utensilios de cocina, ¿vamos? Los lavamos y después los podemos desinfectar, ¿sí? No hace falta que nos volvamos obsesivos en esto, ¿sí? Generalmente ya con agua y jabón estamos bien, pero bueno, si se pueden desinfectar es lo ideal, ¿sí? Dentro de la cocina hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque donde yo coloco los utensilios para que se sequen, ¿sí? Por ejemplo, los tarritos para poner los cubiertos y demás, suelen quedar con unas capas de agua chiquititas que gotean de los utensilios, ¿sí? Eso, si yo no lo limpio, ¿sí? Junto humedad. Y esa humedad lleva al crecimiento de alguna bacteria que haya quedado dando vueltas, ¿sí? Entonces es importante limpiar bien eso, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la esponja, ¿sí? La esponja de la cocina es sumamente contaminada, ¿sí? Porque yo limpio todo con eso, ¿sí? Entonces, lo ideal es cambiarla aunque sea una vez a la semana, ¿sí? Para que justamente no se acumule en gran cantidad de suciedad y no me contamine las cosas cuando yo las estoy limpiando, ¿sí? Entonces, eso mucho por ahí no se tiene en cuenta, pero está bueno que lo sepamos, ¿sí? Bien, cocinar completamente los alimentos, ¿sí? Esto más que nada es para las carnes, ¿sí? O el huevo, que lo ideal es que llegue a una temperatura de 70 grados centígrados, ¿sí? En casa no tenemos termómetros para usarlos y ver, a ver, a qué temperatura están, pero viendo que la carne por fuera esté bien cocinada, que no pierda sangre cuando yo las corto y demás, se cree que ya llegó a esa temperatura, ¿sí? Entonces está bueno que los alimentos lleguen al menos a 70 grados centígrados, porque ahí me aseguro que todas las bacterias que estaban presentes no están más, ¿sí? Es la única forma que tenemos de eliminarlas, ¿sí? Con la congelación o la refrigeración se detiene el crecimiento, ¿sí? Es lo único que hacemos. Recién cuando las cocinamos, ese crecimiento ya, las bacterias ya están muertas, ¿sí? Ya no vuelven a crecer, ¿sí? Entonces es súper importante que lleguen los alimentos a esta temperatura. Por otro lado, para descongelar los alimentos, ¿sí? Es muy común que los saquemos del congelador y los dejemos en la mesa, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, mañana voy a comer un asado, entonces yo el sábado a la noche saco la carne y la dejo en la mesa, ¿sí? Eso está mal y hay que evitarlo, ¿sí? ¿Por qué? Cuando yo descongelo el alimento, todas las bacterias que se habían detenido, que estaban quietitas ahí y no se reproducían, empiezan a reproducirse, ¿sí? Pensemos que un alimento es el lugar ideal para que se reproduzcan, porque tienen todos los nutrientes que necesitan, ¿sí? Y si nosotros lo dejamos a temperatura ambiente, ¿sí? Le estamos dando nutrientes y temperatura adecuada, ¿sí? Se reproducen y después esa comida ya no va a servir más, ¿sí? Entonces lo ideal es o descongelarlo en el microondas, ¿sí? Voy a cocinar, saco carne del refrigerador, la descongelo en el microondas y lo cocino, ¿sí? Otra opción es, con un tiempo de anticipación, bajar del congelador a la heladera, ¿sí? Siempre en la parte inferior de la heladera, dejo que se descongele hasta el otro día, ¿sí? O hasta la próxima comida, ¿sí? Y si no, durante la cocción, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, milanesas frisadas, puedo sacarlas, las coloco en la placa del horno y las cocino así directamente, ¿sí? Bien, esos son todos los puntos críticos que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? En cuanto a los alimentos en sí, los procesos que habíamos hablado al principio, ¿sí? Además está decir que antes de comer es importante que nos lavemos las manos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que es desinfección y limpieza, ¿sí? Como dije antes, se limpia con agua y jabón, se desinfecta con lavandina o con alcohol, ¿sí? Pero la lavandina y el alcohol no hay que usarlos como los compramos así como están, ¿sí? Hay que diluirlos. Yo de la lavandina ahora les traje una dilución estándar que hay, pero es importante que cuando compran los productos en el súper vean la dilución que les recomienda la marca específica, ¿sí? Porque dependiendo de la marca, ¿sí? O quién la produce, es la dilución que tiene, ¿sí? Generalmente son todos lo mismo, pero está bueno que leamos por las dudas que algo cambie, ¿sí? La lavandina lo ideal es diluirla al 4%, ¿sí? Entonces, si yo tengo 1 litro de agua, ¿sí? Lo ideal es que ponga 2 cucharadas soperas de lavandina, ¿sí? Si yo tengo 10 litros, por ejemplo, que voy a preparar un balde, voy a preparar grandes cantidades, son 2 pocillos de café, ¿sí? Para que la dilución sea correcta y que el hipoclorito de sodio realmente desinfecte, ¿sí? Porque por sí solo no desinfecta nada. Bien, el otro desinfectante común es el alcohol, ¿sí? Hay que tener en cuenta cuando los compramos, leer la etiqueta, ¿sí? Cuando dicen al 70%, ya están diluidos y están listos para usar y así como está desinfecta,
¿sí? Pero generalmente no vienen diluidos, vienen al 93%, ¿sí? De alcohol. Entonces, ese hay que diluirlo, ¿sí? ¿Cómo se diluye? Son 7 partes de alcohol por 3 partes de agua, ¿sí? Si tengo una jarra para medir, lo ideal, ¿sí? Mido 70 mililitros de 700 mililitros de alcohol, 300 mililitros de agua y tengo 1 litro de alcohol para desinfectar, ¿sí? Si no tengo para medir, uso una taza o algún recipiente de un tamaño específico y pongo 7 partes de alcohol y 3 partes de agua, ¿sí? No hace falta que lo midamos, pero esa es la proporción, ¿sí? Para que desinfecte. Bueno, por otro lado, a lo largo de la charla yo les estuve nombrando las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? ¿Qué son estas? Son enfermedades que son provocadas por el consumo de agua o alimentos que están contaminados, ¿sí? Ya sea por microorganismos o por parásitos. ¿Vamos? Pueden ser infecciones alimentarias o intoxicaciones alimentarias, ¿sí? Una infección es cuando consumo un alimento que tiene una bacteria, ¿sí? Y esa bacteria es la que me enferma, ¿tá? Por ejemplo, cuando la salmonela, ¿sí? Que se encuentra en la cáscara del huevo, lo usé, lo cociné mal, lo consumí, tiene salmonela, me agarro una gastroenteritis, ¿sí? Una ETA, ¿estamos? Y una intoxicación alimentaria, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, que es una bacteria muy común dentro de las carnes, sobre todo de la vaca, ¿sí? Esa bacteria, cuando yo la ingiero, ingresa al organismo, produce una toxina, que es la toxina Shiga, y esa toxina es la que me enferma, ¿sí? En ese caso produce lo que es el síndrome urémico hemolítico, que es muy común de escuchar, ¿sí? Sobre todo en los más chiquititos, y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Los síntomas de esta enfermedad son vómitos, dolor abdominal, diarrea, fiebre en algunos casos, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado en la producción de los alimentos y cómo los manipulo para evitar estas enfermedades, ¿sí? Algunas son más peligrosas que otras no llevan tanto riesgo, son un simple dolor de panza y se pasa, y otras, como es el síndrome urémico hemolítico, son enfermedades muy graves, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y yo quise aclararles acá, ya que hay muchas dudas, si los alimentos transmiten coronavirus, si no transmiten coronavirus. Bueno, la verdad es que el coronavirus no es una enfermedad transmitida por los alimentos, ¿sí? No es una enfermedad que se transmita o que esté habitualmente en los alimentos, ¿sí? El virus no se reproduce dentro de los alimentos, ¿sí? Las posibilidades de que una persona, por ejemplo, tosa sobre un pan y en ese pan yo lo consuma y ese virus esté, es prácticamente nula, ¿sí? No es un virus que se reproduzca dentro de los alimentos, ¿sí? Entonces, me parece importante aclararlo, que si bien sumamente importante desinfectar los alimentos y tener cuidado, ¿sí? Para esta enfermedad que nos tiene tan alerta a todos y están con tanto miedo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que por los alimentos no se transmite porque no es una enfermedad, un virus que se encuentre propiamente en los alimentos, ¿sí? Sí puede ser que yo haya comido con las manos sucias, ¿sí? Pero no porque estén en el alimento en sí. ¿Vamos? Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.